las 7 frases o 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo o que pronunció en la cruz. Y a mí me tocó hablar sobre la primera frase. Pero antes de empezar, vamos a hablar de una acción que hizo el Señor Jesucristo. Si se burlan de nosotros, o nos pegan, o nos hacen algo, ¿cuál sería nuestra reacción? Pues lo devolvemos a veces, ¿verdad? Ciertos hermanos se envalentonan y lo devuelven, otros a lo mejor pues no dicen nada, simplemente, como dijera su palabra, ponen la otra mejilla, ¿verdad? Pero son pocos los que hacen esa situación. Hermanos, en esta tarde, la palabra de nuestro Dios nos enseña en Lucas 23, capítulo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por eso decía yo al principio, hermanos, vamos a hablar de una acción, de un verbo que el Señor Jesucristo siempre fue algo que, si ustedes ven durante todos los 4 evangelios, siempre fue o siempre predicó el perdón. Algo que pues no a veces no está en nosotros, o debería de estar en nosotros, pero pues a veces no lo hacemos. Y como vimos en el preludio, hermanos, la canción que escuchamos, primero decía que él, si hubiera estado allí, pero luego hace la reflexión: pues sí estuve allí, porque yo también le pegué, yo también le escupí, y yo también lo crucifiqué. Pero entonces, hermanos, en esta mañana, en esta tarde, el Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 13, versículo 1: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Nuestro Señor Jesucristo siempre predicó el amor. Pero, hermanos, vamos a hablar sobre el perdón. Primer punto. Vamos a ver 2. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él no perdonó, pidió la ayuda a su Padre. Porque si ustedes ven antes de que lo apresaran y que lo crucificaran, pidió: Señor, si es tu voluntad, pues pasa de mí este trance que voy a pasar, y si no, bueno, Señor, que se haga tu voluntad. Pero aquí el asunto, hermanos, es que el Señor pidió y dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Si ustedes ven el contexto, pues ahí los soldados, o en los videos pasa como los soldados lo maltrataron, como los soldados lo escupieron, como los soldados le enterraron una lanza. Incluso la gente que estaba ahí se burlaba de él y prefirieron a un ladrón que a Jesús. Entonces, hermanos, aquí el primer punto, hermanos, pidió ayuda de nuestro Señor Jesucristo, perdón, de nuestro Padre Dios, para que dijera: perdónanos. Pero ahí entra el otro punto, hermanos. No dijo yo. Y a veces nosotros siempre te ponemos el yo. Yo, ¿sí? Y entonces aquí hermanos, la problemática es: ¿hemos perdonado? Y aquí podemos ver, hermanos, que el perdón no es a veces en conjunto, es unilateral. Porque dijo: Padre, perdónalos. No es una, cuando arreglamos una situación difícil o cuando arreglamos un pleito, pues hablamos entre dos, no, pero
aquí es unilateral porque dijo, Padre, perdónalos. Pero hermanos, hoy debemos de aprender que nosotros debemos de perdonar. Perdonar, yo voy a perdonar. A lo mejor la persona que me está agrediendo no quiere, pero yo, ¿qué le voy a decir? Padre, perdona. Algo, hermanos, a veces muy difícil en nuestra vida, muy difícil porque si ustedes vieron en la semana pasada o ven ustedes en la televisión, en las noticias, siempre hay pleitos en todos lados, hermanos. Siempre, no sé por qué, pero ahora en todos lados hay pleitos. Hasta ahorita, ayer que fue lo de los balnearios, hasta ahí se pelearon. Entonces, hermanos, la maldad de la humanidad está latente. Entonces, hermanos, hoy la reflexión de este día, lo que yo quiero que ustedes sepan es que nosotros debemos de perdonar. No importa si la persona no quiere, yo lo voy a perdonar. O pidiéndole a nuestro Padre que el Señor perdone las ofensas de otras personas. Y también sus ofensas. ¿Ya? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Que el Señor les diga más. Muchas bendiciones. Amén. Estamos todos despiertos, ¿no? Amén. Dice un versículo, si lo quieren anotar, Proverbios 20, 13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿De qué pan habla ahí? De la palabra. Amén. Hago este comentario, ¿verdad? Porque pues, como ya comimos el calorcito, todos cabeceando, ¿verdad? A mí me tocó de las 7 frases de Cristo en la cruz. El número 2. Jesús dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo? Al lado de nuestro Señor Jesucristo hubo dos hombres malhechores, tenían de todo, malhechores, de ladrones, asesinos, de todo, traían de todo. Y uno de ellos le injuriaba. Estaban colgados, uno a la derecha y uno a la izquierda. Le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, ¿qué palabra, qué pregunta? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal ha hecho. Qué hombre era, porque ahí estaba declarando, pues por su fe, ahí tuvo convicción de pecado. Desde ese momento esa persona fue libre. Fue libre porque él creyó mucho en Dios. La convicción de pecado. Dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo nuestro Señor? Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa persona ya iba directo a la muerte. ¿Por qué? Porque los dos eran compañeros, pero él tuvo convicción. Uno estaba a la derecha y uno a la izquierda. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? ¿A la izquierda o a la derecha? Vamos a decir a la derecha, ¿no? Como el que declaró él
el que tuvo convicción. Entonces ahí, ¿qué pasa? De que prácticamente ya estaba muerto, ¿verdad? Porque a los que crucificaban le rompían los huesos, las rodillas, para saber si ya estaban muertos. Y él pues ya sabía a dónde iba, porque él le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y el otro pues no declaró lo que este otro hombre declaró. Nosotros tenemos que caminar en la dirección correcta, como les acabo de decir, por convicción, pedir perdón a Dios por nuestros hechos. Todos somos pecadores, nadie somos libres de pecado. Por eso dijo: el que esté libre de pecado, que es la primera piedra. ¿Y qué dijo también nuestro Señor Jesucristo? En Juan 11:25 dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esa persona vivió. Desde ese momento prácticamente ya estaba en los lugares allá con Cristo Jesús. Y nosotros seguimos ese caminar, tratar de obedecer. Como repito, somos pecadores y hay que pedir perdón, tener convicción, que el Espíritu Santo nos redarguya. Redarguir es decir: híjole, ya la regué, ya la volví a regar, ya hice aquello y lo volví a hacer. ¿Por qué? Eso es el redarguir, porque si lo hice, no me importa, no, lo vuelvo a hacer, lo vuelvo a hacer. Y en verdad, pues como acaba de mencionar el hermano, el amor es muy, muy grandísimo, porque de tal manera nos amó para salvarnos, porque nosotros llevamos esos golpes, merecíamos esos golpes. Cada golpe de esos clavos era nuestros pecados que iban encima de él. Cada azote que le daban eran pedazos de carne que se venían de él. Los latigazos que le daban, las puntas tenían como tipo de hueso. Clavaban y sacaban. Él llevó todas nuestras inmundicias, porque antes de conocer de Dios, todavía somos pecadores, pero éramos súper pecadores. Y Él nos lavó con su sangre preciosa. Hermanos, Dios es bueno, Dios es grande. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Buenas tardes. Estando nuestro Señor Jesucristo clavado allí en la cruz, padeciendo todos estos dolores, todos estos azotes que había sufrido, el hecho simple de estar crucificado, leía por ahí en un artículo médico que la flexión que hay en los tendones causa dolores terribles. En la posición en que estaba Jesús, el hecho de tratar de levantarse de sus pies clavados para poder jalar un poco de aire era uno de los más terribles sufrimientos que puede sufrir una persona. Y a pesar de todo eso, Jesús estaba preocupado, como lo hemos visto en los comentarios anteriores, estaba preocupado por todos aquellos que lo estaban acusando, por todos aquellos que lo estaban condenando, por todos aquellos que habían pedido su cabeza y que estaban satisfechos porque estaba padeciendo lo que estaba sufriendo en ese momento. También estaba preocupado por todos aquellos que estaban mostrando un verdadero arrepentimiento, el caso de este hombre que estaba clavado ahí a un lado de él, y sobre todo, y en un punto muy importante, él demuestra su misericordia hacia los desvalidos, hacia todos aquellos que quedan desamparados. Vamos a leer ahí
en Juan 19, 26 y 27, dice la palabra: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque estaba demostrando Jesús amor hacia los desvalidos en este punto en particular. Bueno, si nosotros vamos a la conceptualización y a las costumbres de ese tiempo, María, en la posición que se encontraba en ese momento, era una viuda. María, lo que sabemos es que en ese momento era viuda, pero por ser Jesús el único hijo soltero, ella dependía de él. Y al estar él agonizando, muriendo en la cruz, ella iba a quedar expuesta al oprobio de la gente, al juicio de las personas, porque mucha gente decía que si se quedaba sola era por su pecado. Mucha gente decía que ella se lo merecía porque había hecho algo malo. También es cierto que había mucha gente que en su corazón tenía la disposición de ayudar a las viudas y a los huérfanos. Pero en particular Jesús no estaba dejando eso al aire, no estaba dejando la situación de su madre desvalida a ver quién la recogía, a ver quién venía por ella. Él estaba ocupado de tomar en cuenta esa mujer que estaba quedando desvalida, y toma la decisión de entregarla a uno de sus discípulos, el más amado por él, el de todas sus confianzas, así como el Padre nos entrega a nosotros, a Jesús, porque es de todas sus confianzas, todos aquellos que estamos desvalidos, todos aquellos que estamos sufriendo, todos aquellos que tenemos necesidad. Así Jesús tomaba a esa mujer desvalida y la ponía en las manos de aquella persona en quien tanto confiaba. ¿Sí? Es importante saber que la posición de Juan y de María era una posición muy peligrosa, el estar cerca de la cruz, el estar ahí pendiente de la situación que estaba ocurriendo, porque recuerden que como convicto, como persona condenada, Jesús y todas aquellas personas que le seguían también estaban en posibilidad de ser apresadas. Por eso algunos autores dicen que la mención es mujer. Desde ahí la estaba protegiendo, porque si sabían que era su madre, podía correr peligro. Por eso la expresión es mujer, y ahí tu hijo. Esa era la protección que él no había dejado de tener, aún en ese momento tan terrible que estaba pasando. La protección que él da, la protección que ahora nosotros tenemos por parte de él, porque fuimos entregados por nuestro Dios en las manos de Jesucristo para salvarnos y protegernos en nuestras vidas desvalidas. Por eso ahora debemos de sentirnos protegidos y guardados, porque el Señor nos ama por encima de todo. En ese momento, como les digo, el dolor que estaba padeciendo era terrible, terrible. La posibilidad siquiera de seguir respirando era dolorosísima. Imagínense, hablar siquiera. Ya el esfuerzo, no solo respirar, sino el esfuerzo de hablar. Todo eso lo padeció y lo sufrió, no solo por María en ese momento, sino por todos y cada uno de nosotros. Todo eso lo padeció, todo eso lo sufrió por usted, por mí, porque estábamos desvalidos, porque estábamos a punto de quedar fuera de su reino, por nuestros delitos y pecados. Sí, eso es lo que estaba él haciendo en ese momento. Pero sobre todo también aquí es importante ver que esa era su voluntad. Y Juan, como el mejor amigo, como el apóstol más amado,
cumplió cabalmente esa voluntad. Y dice que desde aquella hora, desde ese momento, no dijo después te paso a buscar, ay, en 15 días vengo por ti. Después de aquella hora, desde aquella hora, él la adoptó y la llevó a su casa y la tuvo bajo su cuidado. Así como en este momento nosotros estamos bajo el cuidado de Jesús hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor. Así estamos nosotros en este momento. Así se ha manifestado la misericordia de Dios con nosotros. Esa es la parte de la misericordia derramada por Jesucristo en la cruz. En otra parte, ya prácticamente para consumar este acto tan terrible que estaba sufriendo Jesús, Él entra en un proceso de reconciliación con su Dios, con Él mismo. Porque estando ahí en la cruz, de repente empieza a hablar en voz baja, empieza a murmurar. La gente empieza a escuchar. ¿Qué es lo que decía? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura. Ahí en Mateo 27, 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo mismo repite Marcos. Marcos es claro también en este punto. Jesús clamó a gran voz, empezó a murmurar, pero de repente toma fuerza, y esta frase se escucha claramente a la gente que está alrededor de él. Elí, Elí, lama sabactani. ¿Sí? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mucha gente piensa que efectivamente pensó en ese momento que estaba pidiendo ayuda de Elías. Nosotros que acabamos de leer el Salmo 22, sabemos el estado de comunión en el que estaba entrando Jesús. Estaba entrando en un estado de comunión con Dios, porque estaba empezando a rendir su carne, su cuerpo, para consumar este sacrificio que tenía que llevarse a cabo. ¿Por qué se sentía solo? ¿Por qué se sentía abandonado? ¿Por qué sentía en ese momento que Dios no estaba con él? No era así tal cual. Lo que pasa es que esta situación así tenía que suceder. Jesús tenía que morir de la manera más cruel y más terrible, porque los pecados del mundo habían sido muchos, grandes, terribles, y por eso Jesús tenía que padecer todo eso. Algunos predicadores dicen que Dios volteó su mirada por tanto pecado acumulado ahí. Yo, mi manera personal de ver esto, esa es la manera de verla de David Rangel. Yo veo que Dios, con su corazón estrujado, estaba observando ese dolor que Jesús estaba pasando en la cruz, y que con todo su gran poder y su gran fuerza no debería hacer nada, porque así tenía que ser. Dios no iba a hacer nada. Imagina el corazón de Dios estrujado, oprimido por el sufrimiento, porque Jesús estaba padeciendo la muerte más terrible, la más cruel inventada hasta ese momento. El sufrimiento más terrible, el estar colgado en ese madero, con las manos atravesadas y los pies clavados. ¿Sí? En ese momento de agonía, Jesús estaba disponiendo su espíritu para llegar a la presencia del Señor.
estaba levantando sus oraciones para llegar a los brazos de su Señor. Así con todo y eso, el Señor jamás renegó de lo que estaba sucediendo en ese momento. Si bien analizamos el Salmo y recordemos todo lo que leímos, vamos pasando cómo pasa de un momento de tristeza, de necesidad y de angustia a un punto de triunfo, a un punto de exaltación de la posición del salmista. Asimismo, era la posición que estaba tomando Jesús en ese momento. Si bien en ese momento estaba padeciendo, estaba sufriendo, Él estaba disponiéndose para llegar a ser exaltado y puesto otra vez en su lugar y en su posición de hijo de Dios. Sentarse a la derecha del Padre como estaba antes y como había sido siempre y como tenía que seguir siendo ahora. A eso se estaba disponiendo Jesús. Jamás en la vida renegó de lo que estaba pasando. Pidió la oportunidad de que esta copa pasara, pero al final de cuentas, Él sabía que lo que se tenía que hacer era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios estaba hecha, estaba consumándose en ese momento y Él estaba disponiéndose a culminar este evento tan terrible que estaba sufriendo. Hermanos, tenemos que estar nosotros conscientes de todo ese sufrimiento que Jesús pasó, pero también tenemos que estar conscientes de que a pesar de todo eso, Él mereció regresar otra vez a estar sentado a la derecha del Padre. Ahí está Él ahora, y ahí está ahora dirigiendo nuestros destinos, porque su voluntad es la que debe de guiar nuestros caminos. Debemos de estar conscientes, señores, hermanos, que todo esto es por cada uno de nosotros. Estemos conscientes que el Señor no nos ha abandonado. Estemos conscientes que el Señor nos va a guardar siempre, en todo momento. Dios te bendiga. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Va a ser un poco narrativo, expositivo en este micro o mini sermón. Continuando con las 7 frases, me tocó compartirles Juan capítulo 19, en el versículo 28 al 30, 28 al 30, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esas palabras tienen una gran profundidad, y de cierta manera, estando en el Señor, solos con Él, cuando tú buscas esa soledad en Cristo, suceden cosas hermosas. Cada hijo, cada hija le habla de cierta manera a papá. Por ejemplo, mi hermana le habla de cierta manera a mi padre, sin excluir a mi madre. Yo le hablo de cierta manera, mis otros 2 hermanos sí estamos de acuerdo. Y el hablar, sabemos, esa comunión que siempre hubo y ese gran misterio que siempre hubo entre Jesús y nuestro Dios Padre, lo voy a decir así. Padre, porque ahorita que pasa nuestro hermano cuando dijo perdónalos, la primera frase, porque no saben lo que hacen. Sí. Dios, ahorita mi hermano, la mención que hace Elí, Elí,
Dice Dios mío, ahí menciona a Dios, no menciona a Padre. Lo que te quiero transmitir, llevar para la gloria de nuestro Señor, es de que Jesucristo hace más de 2023 años estuvo aquí en la tierra 100% humano y 100% divino, nunca pecó. Amén. El único, por decirlo esta palabra, candidato para poder redimirnos, dice Juan, el mismo Juan, capítulo 1, 11, dice: a los suyos vino, la salvación era para quienes, para los judíos, pero los suyos no le recibieron, es lo que te estoy diciendo. Gran festejo hacen, que te menciono, por ejemplo, en varias partes del mundo, el día de Pascua, la fiesta. Y las fiestas son para celebrarse, no para guardarse, no para estar en luto, porque nos alegramos que Jesucristo resucitó, y resucitó por el poder de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Salmo 145, entre otras, es donde nos habla, me encanta mucho a mí, en lo personal, donde nos habla de esa omnipotencia. Dios mío, lo siento nada más de mencionarlo. El hablar, la comunión, el orar, son sinónimos. La pregunta es esta: ¿oras todos los días? Hay personas que dicen: yo en el trabajo no puedo orar. Todo lo que es hecho, dice Hebreos 11:3, sí, que fue un poco narrativo, 11:3, dice: de lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Antes de que se manifieste algo, se te tuvo que dar en lo espiritual. Y a lo que voy ahorita, dijo: Dios mío, lo que te quiero decir es de que Jesús llevó toda maldición, toda enfermedad. Muy rápido, como dice en Isaías 53:5, que ya no lo sabemos de memoria, terminando: por sus llagas somos sanos. Lo estoy parafraseando. Entonces, ahí está hablando Dios, haciendo una oración: Dios, mi Dios. Un ejemplo que te voy a dar: por ejemplo, Dios es más grande que yo cuando andaba caminando en su ministerio. En otra dijo: tus pecados son perdonados, 100% hombre, 100% divino. ¿Estás o no estás? Solamente su sangre nos podrá y nos puede redimir. Tengo sed. ¿De qué tienes sed tú? Dice la palabra de Dios: por su fruto los conoceréis. Vuelvo a Juan, no lo sabemos todos, 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado, es mejor dar que recibir, que ha dado a su único, a su unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que nos cree No se pierda, mas tenga vida eterna. Mencionaba ahorita: a los suyos vino. Enseguida Juan 1:12, ¿qué nos dice? Mas a todos los que recibieron, que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. No fue un show en la cruz, es algo serio, y eso que dije serio es la salvación. ¿Qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro estoy? ¿Qué tan seguros están todos aquellos que nos llamamos, no voy a decir cristianos o hijos de Dios, de la salvación? Dice Gálatas, me equivoco, corregirle, 1:10, Dios no puede ser burlado. ¿Pero qué estamos a entender ahí? ¿Sí me explico? Jesús habla: tengo sed, porque estaba cayendo sobre su carne. Dice la palabra de Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Tenemos un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Deuteronomio dice: oye Israel, Jehová uno es. ¿Menos? No. ¿Sí o no? ¿Nos dio qué? Nos dio a nosotros un espíritu, alma y un cuerpo. Tomados del polvo, al polvo regresaremos. No solo de pan, dice Juan 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero tocar algo.
El poder de la oración es el poder de Dios manifestado. Amén. Cuando tú oras, Jesús es un gran misterio. Él se apartaba más y duraba poco con los hombres. Y se apartaba para con el Padre. Y se apartaba para con el Padre. ¿A qué? A orar, a tener esa comunión que nunca se rompió, que nunca se rompió, que nunca se rompió, que nunca se rompió. Entonces llega ese momento cuando Él dice, para se cumpliera la Escritura, como lo dice en el Salmo 22. Antes de eso te quiero decir también en Juan 10, 18 dice, y te quiero decir, porque muchos dicen, nosotros lo matamos, los judíos nadie lo mató. Mismo Cristo dice en 10, 18, y si lo dices porque la misma Escritura lo dice, Dios Padre dio autoridad en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Amén. Entonces, Juan 10, 18, ¿qué pasa en Juan 10, 18? Dice, a mí nadie me quita la vida, yo por mi voluntad yo la entrego y la doy y la vuelvo a retomar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo hizo por amor. Hay un gran misterio, hay una gran profundidad, hay una gran revelación de que ahorita yo te comparto, mis hermanos empezaron compartiendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. De un solo versículo pueden salir miles de millones de millones de millones de millones de millones de sermones. ¿Lo crees o no lo crees? ¿Sí estamos o no? Para decir, no, pero es que le faltó y esto. Quitar ese juicio, y si Dios está hablando ahorita, porque estamos conforme a su palabra, gloria a su nombre, porque la gloria es para Él y siempre será para Él. Cuando veas que le aplauden a un hombre, mejor corrige. Perdón, por eso no venía entre. Entonces se estaba cargando cuando dice Dios, en esa oración, en su carne, fue ordenado que le pusieran esa corona y que fuera 40 latigazos. Se dice que a los 40 muchos quedaban ahí. La misma Escritura dice cuántos latigazos recibió Jesús. Como decía el pastor Edgar, y lo mencionaba también, esos golpes que llevaba, le quedó corto la pasión de Cristo. Perdón por la expresión. A Isaías describe molido, vuelvo a repetir los 53:5, irreconocible, dice otra versión. A veces te quiero decir, hermano, a veces parafraseo algunas porque leo yo varias otras versiones, me gusta aprender. Y para terminar, voy ahorita a volver a compartir, donde dice consumado es lo que mencionaba cuando en el griego alguna persona, alguna deuda terminaba, pegaba de brincos y teteslaní o tetesdali, algo así. ¿Sí lo has escuchado o no? O cuando un pintor terminaba, terminé. O cuando un centurión ganaba, terminé. Pero ahorita me quiero enfocar en esta palabra, la deuda está pagada. Colosenses 2, si tú lo lees del 13, 14, 15, y en el 15 dice, ¿qué dice? Había un acta de los decretos que era contra nosotros, desde el 13, 14, 15, y ahora fue anulada. Cristo triunfó en la cruz. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Y para terminar, te quiero decir esto, que me incluyo primeramente. Decía yo de la oración. En ese momento el Señor le estaba hablando en la carne, Jesús como ser humano, pero también 100% divino. ¿Por qué? Porque el Padre le dio la espalda, estaba cayendo toda maldición, estaba cayendo toda enfermedad, estaba cayendo todo sobre él. Y para que se cumpliera la Escritura, donde dice que el Salmo 22, o bien el Salmo 69, el Salmo 31, como tengo 28, si no me equivoco 28, porque si es más para atrás, donde habla en cuestión y dice, he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto seco, mi vigor tiesto como un florero sin agua, como un jarrón seco. Estaba deshidratado. ¿Por qué? Porque todos sus fluidos corporales, toda esa sangre que iba derramando desde el camino. Ahorita que leímos ese hombre Juan,
Simón de Cirene, perdón, donde le dan la orden para que le ayude, para que se cumpliese la escritura, ¿no? Porque si estás de acuerdo o no estás. Y ahora dice ahí, y algunos lo has escuchado, que tomaban el vinagre para anestesiar el dolor. No, es muy diferente tomarlo a probar. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Tú me puedes dar agua y yo puedo hacer nada más con mis labios. Y si la tomo, me la puedo tomar toda. Él no la tomó. Él rechazó, porque tenía que ser cumplido, teníamos que ser. Él a eso vino, él era nuestro candidato. Dice Isaías 6, ¿a quién enviaremos? Tenemos un Dios trino, como te digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un gran misterio que hay ahí, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿A quién enviaremos? Y dice que Jehová es uno, Padre, el Espíritu Santo es uno. Pablo, ¿qué dice? Para mí el vivir es ganancia. Es Cristo, perdón. El morir es ganancia. No tengas miedo a la muerte. Estamos en un cuerpo frágil, caído. No tengas miedo. No tengamos miedo. Pero sí acercarnos al Señor en cuestión a la comunión. ¿Qué sintió ahí? Para terminar, Jesús entonces, como lo decía, Dios Padre aborrece, Él es santo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué me has desamparado? Dijo anteriormente. ¿Cierto o no cierto? Sí. Dios no puede desamparar, es omnipresente. Pero Él estaba orando en su carne, 100%. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Porque después ahorita va a venir el pastor para decirnos cuando va a entregar, ¿qué va a entregar? El alma y el espíritu van con Dios, el cuerpo le va a regresar ahí. Pero no voy a entrar ahorita en ese punto. Tengo sed. ¿De qué tienes sed? Empezaron, Dios perdónanos porque no saben lo que hacen. Te hicieron, te falló aquel hombre, aquella mujer, te ofendieron, no se diga en el ministerio, el pastor, los líderes, el pastor aquí está esperando. ¿Cómo crees que está esperando con un gozo y con una alegría? Él nos compartió la semana pasada acerca de Cristo. Dice la Escritura que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sigue orando por nosotros, hermano, el intercesor por excelencia. Y aquí nuestro pastor estaba esperando a qué hora llegarán. ¿Por qué no vino? Él manifiesta y dice: yo ahora voy a buscar. Cada 99 falta una, yo lo voy a ir a buscar. Y te va a ir a visitar. Dijo la hermana Lulu, dijo, fueron mis pastores, se fueron y se quedó. Y perduró, parece que estaban ahí. Es como cuando tú entras con ese perfume y dices, ay, bueno, tengo ese perfume. ¿Sí me entiendes? ¿Qué está pasando en muchas iglesias para que haya ese mover del poder de Dios, lo que quiere Dios? Todos tenemos un ministerio. Quizás tu púlpito es en tu trabajo. El Señor te quiere levantar. ¿Sí me estás siguiendo o no me estás siguiendo? El Señor te quiere sanar. Y si tú no ves la sanidad, síguele creyendo. Síguele creyendo, créele. Él es fiel. Luego, con algún tiempo, si Dios lo permite, te contaré testimonio. Algo muy similar que le pasó a nuestro Señor Jesús, y lo pasé, y pienso que por eso llegué rendido a los pies de Jesús. La desobediencia, hermano, pero aquí vamos, la palabra es para leerla, meditarla, escribirla, accionarla, reactivarla, dice que es viva y eficaz, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no es cierto? Entonces te digo, pierdes a Dios Padre, le da la espalda. ¿Qué sucede? Empieza a sentir ese dolor y tengo sed, diciéndole esto. Estoy en este cuerpo, tengo sed. Inmediatamente después, ya lo leímos ahorita, de 19, del 28 al 30, y desde arriba dice consumado. Consumado, ¿te acuerdas que cuando alguien terminaba? No se le puede añadir ya nada ni quitar nada. Está terminado. Es como si tú, como decía ahorita, pagaste en el famoso Electra
o la deuda del coche, pegas el grito, ya terminé. Terminé, está terminado. Está terminado. Entonces, si ya está terminado aquí, ok. Ahora, como hijos, tenemos responsabilidades. Una pregunta, ¿te gusta hablar? Que es orar, esa comunión para con nuestro Padre. El poder ahí es toda la manifestación. Si tú te fijas, Jesús se acercó. Y ahorita voy a dar un ejemplo para terminar. Jesús se acercaba y, como ahorita lo dije, tus pecados son perdonados, levántate y anda. Jesús no llegaba. Dios Padre llegó con aquella: Lázaro, sal. La niña está durmiendo. No dijo: Señor, te ruego y demás. Sí vemos unos pequeños pasajes, pero no sé si me estás siguiendo. ¿Sí? Cuando tú entras más en esa comunión, en esa consagración, por eso después preguntan: hermano, hermana, pastor, ministro, obispo, o obispa, o ya ves ahorita, apóstol, profeta, y no sé qué tantas cosas por ahí. ¿Sí me entiendes? Persona que ponía la mano, Jesús ponía la mano en los ojos y veía a la persona. Jesús tampoco vino aquí para ser reconocido por los milagros, pero por su misericordia, y aún lo sigue siendo por su misericordia. Seguir confiando, no se me quitó el dolor. Ahorita nuestro pastor está contando, diciéndonos que 2 días atrás estuvo mal. Yo llegando, mira, Dios es bueno, mira una pequeña cirugía que me hicieron. Y mira, sin dolor, sin nada, no pasa nada. Dios lo hizo. ¿Me sigues? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dice la palabra de Dios que los cobardes son igual que los incrédulos, no heredarán el reino de Dios. Mas buscar el reino de Dios, su justicia y lo demás será añadido. Dice Isaías, el profeta mayor y el profeta menor, te lo voy a mencionar. Isaías 1:18 dice: por tus pecados sean como la grana, como el carmesí, oscuros como sangre, según la versión. Ven, pongámonos a cuentas. Hoy, hermano, yo te invito, pongámonos a cuentas. Dice Miqueas, el profeta menor, ¿qué dice ahí? Esos pecados yo los tomo y van hasta el fondo de la mar y no me acuerdo más. Y nos estamos acordando, o decimos: la perdono, hermana, pero no se me va a olvidar. Algunas personas lo dicen así, otros dicen: sí, te perdono, pero muy dentro del corazón sigue todavía. Y eso produce una raíz, y esa raíz empieza a producir la amargura. Y esa amargura, por eso viene, que está en primer lugar todavía la depresión, viene tristeza, viene la ira. ¿Por qué crees que la gente está ahí en el semáforo y ya pitando y todo está rojo? ¿Sí me sigues o no? ¿Por qué tanta rebeldía y tanto? ¿Qué pasó? Mira, te voy a decir, no son días difíciles, son días peligrosos. Si tú y yo no oramos a nuestro Dios, si no tenemos esa comunión, esa comunicación como Jesús, ¿cómo sintió Jesús? A lo mejor tú te identificas, has pasado ya varias veces. Yo sí, me aparté hace miles de años atrás, así lo voy a decir. Dios mío, es algo tremendo. Tengo sed, clamando como el ciervo de esas corrientes, tengo sed, porque me rechazaban. Te digo, después habrá tiempo. Por eso dije, mi sermón, creo que ya me estoy pasando. Ya el sermón completo. ¿Estamos o no estamos? Nos vamos reflexionando nada más. No, es algo serio, hermano. Jesús no estaba haciendo un show en la cruz, un espectáculo. No. Esa seguridad, tomar esas promesas. Hermano, ¿con qué te vas a defender? Me han invitado a una casa a orar y dice: es que, hermano, se mueven las cacerolas y que las siguen, ¿no? Sí, te voy a decir así rapidito. Hace 18, 20 años yo decía: ¿ves que me sucede esto? He tenido muchos maestros y me voy a Estados Unidos y dije: aquí desaparece todo. ¿Cuál? Recorrí toda la Unión Americana y donde quiera que me paraba todo era igual o peor, porque está en nosotros, no está en el lugar. Vas a un lugar
y dices, oye, pues esta palabra, oye, aquí se siente, ¿te fijas? Sí lo has experimentado, sí lo has vivido o no lo has vivido. Es algo hermoso, es algo tremendo. Consumado es, no se le puede añadir nada, no se le puede quitar. Vámonos con estas dos palabras que te comparto en el nombre de nuestro Dios Padre. Festejando la Pascua, esas 7 fiestas, estamos alegres. Hay muchos que parecemos que no traemos esa alegría, ese gozo. Dice Pablo, gozados, digo, gozados otra vez. Estamos así. Yo le contesté a un hermano pastor y le digo, pues es que tengo la cara de testimonio, hermano, pues oye, es que fui desobediente, anduve por allá. ¿Sí me explico? Te quiero decir esto. ¿Quién te separará del amor de Dios? De Cristo. Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez, peligros o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de Dios que es en Cristo Jesús. Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor. Y termino con esto, ahora sí te lo digo. Es 1 Corintios capítulo 13, y te invito, donde dice amor, pongas Dios. Por eso te digo, primero de Juan 4:8 dice, dime si no, ya te lo sabes o no, Dios es amor. Nada nos cuesta. No, si me cuesta, no. A mí me dio, sí, pero con la ayuda del Espíritu Santo. El orar, el estar orando. Hermano, pero estoy trabajando calladito y hablando con él. Es algo sobrenatural o espiritual. ¿Me sigues o no me sigues? Bueno, termino con esto en serio. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 4 al 8. Y dice, el amor es sufrido. Te invito a que lo leas aquí o en casa o te lo memorices. Yo sé que tienes buena memoria. Dios es amor, te dije, otra vez, 1 4:8. Así que repetiendo, es que así somos. Así somos ovejitas del pastor de pastores. Amén. Dice, el amor es sufrido, entonces ahí le ponemos. Jesús sufrió o es sufrido. Es benigno. Y luego dice otra vez, el amor no tiene envidia. Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso. Jesús no es jactancioso. El amor no es jactancioso. Dios no es jactancioso. Jesús no es jactancioso. Ayúdame. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el 8, ya para terminar, dice, el amor. Jesús nunca deja de ser, o si le quieres poner, Dios nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Yo te invito a que te lleves eso. Amén. Amén. Bueno, me tocó compartirte esto. Le doy gracias a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Gracias al Espíritu Santo. Gracias al Pastor Edgar. Gracias a ti que recibiste esta palabra que vino del Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Hemos hecho las 3.300 palabras que hay en la Biblia. Está bien, gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano Ver, nuestro hermano Miguel, nuestro hermano David y a nuestro hermano Miguel Ángel por compartir las frases y mucho más, ¿ya? Las frases y mucho más de lo que es la crucifixión de Cristo. Estamos hablando sobre las frases, las 7 frases que Cristo dio en la cruz. Y cada una de las frases
sin lugar a duda, podemos intercalarlas con más textos bíblicos y podemos hablar de temas y temas y temas sobre estas frases, ¿verdad? Sin lugar a duda, el Padre perdónanos porque no saben lo que hacen, pues nos habla de amor, ese amor que Dios tiene por los pecadores, ¿verdad? Y la verdad es que la Biblia dice que todos pecamos y cuando pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que cuando hemos creído en Él, nuestros pecados han sido perdonados, borrados y echados. Y si ya están echados allá, ¿por qué quiere agarrar otra vez usted los pecados? ¿A qué se dice pecador? ¿No se los quitó Dios? ¿Y por qué se anda diciendo pecador? Porque no leemos bien. Ahí queremos andar en ellos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, la segunda. Esa hermosa seguridad que tenemos en Dios. Porque Él tiene palabra, no como nosotros a veces medio cumplimos y a veces entero fallamos. Mujer, ahí tu hijo, después dijo al hijo, ahí tu madre. Como nos enseñó el hermano David, ¿verdad? Esa preocupación del Padre por María. Me gustó mucho cuando dijo el hermano David, que le dijo mujer. ¿Por qué le dijo mujer? Mi hermano David nos enseñó ese cuidado que tuvo Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cargando Él todo aquello que usted y yo hicimos, cargando todo ese pecado. Imagínese, si usted piensa en usted personalmente, ¿cuánto pecado cree que tiene? ¿Bastante? Bueno, imagínese el mío y el de la hermana Lulú juntos. ¿Y el de la hermana Norma? Se hace va. Bueno, y el agregue otro más, se hace bastante. Tengo sed, como nos enseñó el hermano Miguel Ángel. No lo voy a decir todo porque si no, mañana, ¿verdad? No lo vamos a decir mañana, pero esa humanidad de Jesús, ¿verdad? Esa humanidad mostrándonos y teniendo en Él. A mí la que sigue, esa me encanta, consumadores. Y esa es la seguridad que tenemos en Dios, hermanos. Ya no le tenemos que agregar nada. Decía el hermano Miguel Ángel, me gustó, porque decía, cuando terminamos de pagar Electra o terminar un auto, no vamos a pagar otra mensualidad. Es más, si nos pueden quitar, que nos quiten. Pero otra, nos peleamos. Porque con Jesús no lo hacemos así. Ya lo hizo todo. No, nosotros queremos ayudarle. Dice la palabra de Dios que si por nuestras obras fueran las justicias, por demás murió Cristo. En otras palabras, ¿para qué creen que hice la chamba? Dice Jesús. Ya la hice, y la hice completa. Ya había estudiado esa, al menos la que me tocó a mí. No es cierto. La última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué hermoso relación encontramos. En Salmos, capítulo 31, versículo 5, esta frase también está y la da el rey David, pero hay una diferencia.
solamente no está la palabra Padre. David dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese es el conocimiento que Dios tiene en la palabra de Dios, en la palabra de vida, en la palabra que usted y yo tenemos aquí. Y cómo nos enseña, nos guía hacia dónde usted y yo debemos de poner nuestra vida. Hay mucha gente, desgraciadamente, y lo digo con tristeza, nada más está de que usted hubiera abierto o prendido la televisión y en esta semana, como mucha gente se encomendaba a tantas imágenes, tantas formas de buscar a Dios incorrectas. Celebraciones como la procesión del silencio. Ya porque estoy grande, ya no puedo decir que me da miedo, ¿no? Pero si usted ve la forma de que están vestidos, es ocultismo total. Pues sí, o sea, están. Es más, si vamos un poquito, es como la forma de que se vestían aquellas personas que mataban a los esclavos negros. En tus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me gusta mucho 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Mire, no le voy a decir cuántos santos hay, porque no sé. Ni usted lo sabe, aunque usted haya ido al catecismo y haya sido muy buen católico y se sepa todos los santos. Pero nos falta muchísimo saber. Hay tanta gente perdida, tanta gente que se está perdiendo por no entender hacia dónde debemos de apuntar, hacia dónde tenemos que poner nuestra confianza y nuestra vida para vida eterna. Nadie fue a la cruz, sino solamente Cristo. Nadie llevó en sí el pecado de usted y mío. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dos cosas que quiero que aprendamos aquí. Nos dice el conocimiento que tiene Jesús y segundo, la dirección que todo el mundo tiene que tomar. Solamente en Cristo es que usted y yo debemos de poner nuestras vidas. Solamente en Él es que usted y yo podemos alcanzar salvación, podemos alcanzar vida eterna. Diciendo la última frase, exclamó diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo hoy quiero invitarle a que medite en quién ha puesto su vida, en quién hemos creído.
en quién hemos confiado. Si tú no has puesto tu vida en Jesucristo, en aquel que llevó todo este pecado en sí, hoy yo te invito a que le digas, aquí estoy. Quiero reconocerte como mi único y seguro Salvador. Quiero aceptarte como mi Dios. Y hoy quiero decir que tú eres mi Señor. Necesitamos entender la dirección que Dios da. Y la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahorita veíamos en el primer video de toda la mañana, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si tú no has puesto tu vida en Jesús, si tú no has aceptado a Cristo como tu único y seguro Salvador, hoy yo te invito a que le recibas como tu Señor. Que le digas, aquí estoy y quiero aceptarte como mi Salvador. Iglesia, tú y yo que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador, meditemos en este, ¿cómo le diré?, horrendo sacrificio, pero de gran bendición para nuestra vida. Algunos dirían, hermano, está diciendo mal, es hermoso sacrificio. Pues la verdad, es hermoso por su amor, es hermoso por su misericordia, pero por lo que sufrió. Y yo quiero invitarles a que estos días que pasaron y que tenemos por delante, meditemos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Y de que como iglesia nos animemos, nos comprometamos y seamos mujeres y hombres comprometidos con la obra de Dios. Jesucristo lo merece. Jesucristo ya mostró su amor por usted y por mí. Ahora usted y yo, digámosle, Señor, como el profeta Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Porque no es solamente de ver y que nos hagan las lágrimas o que sintamos en nuestro corazón, no se trata de eso. Se trata de que usted y yo seamos movidos a la obra de Dios. Si usted va a la palabra de Dios, después de esto, después de la crucifixión de Cristo, Cristo siguió en la obra 40 días más con ellos y después les dijo, cuando Él ascendió, les dijo, ¿saben qué? Vayan y trabajen. Dejen de estar viendo al cielo. Les va a dar tortícolis. Y vayan y prediquen y digan cuán grandes cosas he hecho con ustedes. Ahorita decía el hermano Miguel Ángel, posiblemente después le daremos oportunidad de que predique
y ahora sí, estoy mortificado porque le dije 10 minutos, 5 minutos. Si le digo que tiene media hora, pues se trae lonche. Pero la idea es, dijo, después daré testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, en mi salud. Todos, cada uno de nosotros, si abrimos un poquito los ojos, podremos decir lo mismo. Podré dar tanto testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso, hermanos, hoy tomamos un compromiso con Dios. Un compromiso de decirle, Señor, aquí estoy. Mire, y déjame decirle, Él puso a casa de Dios para que usted se desarrolle. O en otras palabras, Él puso la iglesia para que usted se desarrolle. Nadie, o Dios no llamó al llanero solitario. No, Dios no llamó a ningún llanero solitario. Dios llamó a la iglesia y comisionó a la iglesia. Y dentro de la iglesia es que debemos de hacer la obra. Así que yo le invito a que hoy tomemos un compromiso y nos pongamos en pie y digamos, Señor, aquí estoy. Hoy hago un compromiso contigo de serte fiel, de esforzarme, de honrarte, de glorificarte y de esforzarme en tu obra, de entregarme a ti en el tiempo que nos quede de vida. Nadie de nosotros sabemos cuánto vamos a vivir, porque hay un hermano que puede decir, no hermano, pues ya estoy bien grande, me quedan bien poquitos años, pues con más ganas, ¿verdad? Cuando están jugando fútbol y ya se va a acabar el partido, los jugadores le echan más ganas y más se van perdiendo. La iglesia de este tiempo, le aseguro que no va ganando. Lo que yo quería decirles es que nadie tiene el tiempo comprado. A lo mejor creemos que vamos a vivir más que alguien y no es cierto. A lo mejor creemos que vamos a vivir menos que alguien y no es cierto. No te jactes del día de mañana, porque nadie sabe de qué dará de sí el día. Y no es venganza contra Miguel Ángel, es predicación. Hermanos, yo creo que ahora como iglesia tenemos que ponernos en pie y hacer un compromiso verdadero de nuestro corazón y digamos, Señor, reconozco y valoro el trabajo que has hecho en mi vida, que me has cuidado. Yo quiero hacer compromiso. ¿Te gustaría hacer este compromiso con Dios? Ponte en pie, por favor. Y iglesia, ponte en pie. Si tú estás valorando el compromiso de Dios y quieres hacer un compromiso con Él, ponte en pie para orar y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero orar contigo. Yo quiero orar por ti. ¿Te gustaría comprometerte con Dios? Ponte en pie. Párate. No te quedes sentado si te quieres comprometer con Dios. Si no te quieres comprometer, ahí quédate sentado. No es problema, no es a fuerza, pero sí hemos de reconocer, el sacrificio de Cristo. Esto es solamente un compromiso de nosotros delante de Dios. Hermano, nos dirige en esta oración, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das en este día de poder recordar, Señor, el sacrificio de tu Hijo en favor de cada uno de nosotros. Y en estos momentos, Padre, en el cual como iglesia nos comprometemos para seguir adelante, para seguir fortaleciendo, para seguir, Señor, en el camino tuyo, que bendigas a cada uno de mis hermanos. Que, Señor, nos des esas fuerzas, que nos des ese entendimiento para poder vivir tu palabra, para poder enseñar, Señor, y para ponerla en práctica en nuestra vida.
Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, en cada una de sus actividades, en sus trabajos, en el hogar, Señor. Que tu bendición sea derramada con cada uno de ellos y que, Señor, tú nos tomes de tu mano, porque, Señor, somos humanos y que a veces las fuerzas nos desfallecen, pero, Señor, asidos de tu mano podemos salir adelante. Gracias por las expresiones de tu palabra en este día, especialmente de nuestro pastor, para que tú, Señor, para que cada uno de nosotros las atesoremos y podamos seguir adelante en el camino tuyo. Todo, Señor, te lo pedimos humildemente, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a